Capítulo 14. Pasé toda la noche recorriendo mi habitación de un lado a otro, repasando mentalmente todos los hechos que había logrado sacar a la luz en mis 4 días de investigación, y todo sin ningún provecho. Conclusión: caso cerrado. El testimonio de Juan del día anterior, seguido por el convincente relato de Marcos, me llevaron al borde de admitir, tanto ante José como a mí mismo, que estaba equivocado. Nadie retiró el cuerpo de Jesús, ni sus seguidores perpetraron fraude alguno para el pueblo. La narración culminante de Chovy acabó de empujarme por el borde. Había fracasado en comprobar mi caso, y en vez de ello, quedó demostrado que, desde un principio, no tenía ningún caso. Pero sentía mucho más regocijo que pesar en mi derrota, si es que podía llamarla así, ya que ahora haría lo que ningún ser humano hiciera jamás. Describiría en mis escritos exactamente lo sucedido durante esos últimos días de la vida de Jesús, utilizando como fuentes de información a testigos presenciales fidedignos, y para aquellos cuya desgastada fe tenía necesidad de un constante refuerzo, aún podía reafirmar el milagro de la resurrección. Jamás me pasó por la mente el hecho de que muy pocos creerían en mí, sobre todo quienes escucharon mis declaraciones en el programa de Carson. En lo único en que podía pensar era en volver a mi máquina para empezar, una vez más, a trabajar en el manuscrito de Comisión Cristo, pero en esta ocasión sin ninguna duda que nublara mi mente. Aún así, algo me molestaba, pero no podía acertar qué era. ¿Qué cosa se me olvidaba? El rompecabezas estaba casi completo, y la imagen era clara, pero faltaba una pieza que estropeaba el cuadro final. ¿Quién la tenía? ¿Y en dónde podría encontrarla? Traté de concentrarme todavía más, pero mi mente se rebeló, excesivamente cargada, se negaba a funcionar. Después del desayuno, volví a dejarme caer en mi lecho y aparentemente me quedé adormecido. No sé durante cuánto tiempo, antes de que me despertaran unos fuertes golpes en la puerta. José estaba allí, con aspecto fatigado y demacrado, y su piel tenía un color cenizo. Era obvio que el ritmo y la tensión de nuestros últimos días juntos lo habían afectado, al igual que a mí. A pesar de ello, el anciano se esforzó valerosamente por parecer jovial. ¿Y cómo se siente el gran investigador esta mañana? Con un gruñido volví al lecho en donde se sentó a mi lado. Como si tuviera una cruda terrible. ¿Una cruda?, dijo frunciendo el ceño y moviendo la cabeza desconcertado. Traté de explicarle. Una cruda es un estado de lo más repulsivo y molesto, tanto mental como corporal, en el cual uno despierta después de haber bebido en exceso durante la noche anterior. Es un estado de estupor para el cual no existe cura alguna hasta que el cuerpo sea purificado al desechar los entorpecedores productos químicos de la uva. ¿Estás familiarizado con esa aflicción porque la has experimentado tú mismo?, me preguntó solícitamente. Oh, sí, admití. Hubo una época en mi vida hace muchos años, cuando era un acontecimiento casi cotidiano. ¿Y ya no lo es? Ya no, dije con firmeza. ¿Qué hizo que dejaras de imponerte tan severo castigo? Una mañana, recobré el conocimiento en la cárcel, sin recordar nada de lo sucedido durante las horas que precedieron a mi encarcelamiento. Hubieran podido acusarme de asesinato o de cualquier otro crimen imaginable, y ni siquiera hubiera sido capaz de negarlo o de demostrar que no era culpable. Afortunadamente para mí, solo fui arrestado por ebriedad, pero esa experiencia me atemorizó tanto que jamás he podido olvidarla. Asintió comprensivamente. Muchos de nosotros tenemos que caer primero en los pozos más sombríos de la desesperación antes de aprender a apreciar la visión de una sola estrella en el firmamento. Durante ese tiempo, Matías, ¿estabas dedicado a escribir tus excelentes libros? Estaba escribiendo,
pero no podía interesar a nadie en mi trabajo. El fracaso y la frustración se ahogan fácilmente, por lo menos en forma temporal, con unas cuantas botellas de vino barato. ¿Alguna vez llegaste a orar pidiendo ayuda durante esas épocas tan tristes? Jamás. Me despreciaba tanto por desperdiciar mi vida y mi talento, que tenía la impresión de que ni siquiera merecía ayuda, y si existía un Dios, en lo cual no creía, estaba seguro de que mis miserables lamentos jamás serían escuchados. Habías olvidado todas esas cosas que, seguramente, aprendiste de tu madre cuando te leía por las noches, que ni siquiera un gorrión puede caer al suelo sin que Dios lo observe, y que aún los cabellos mismos que hay en tu cabeza han sido numerados por Él, tal y como Jesús nos lo dijo. ¿Qué fue lo que finalmente cambió tu vida para bien, de manera que fuiste capaz de aplicar tu talento hasta obtener renombre mundial? Eso debió requerir algo más que simplemente estar sentado en una cárcel, teniendo como compañeros de celda a la autocompasión y al temor, ¿no es así? 3 seres humanos cambiaron mi vida, José. La maravillosa mujer con quien contraje matrimonio y los 2 hermosos hijos que me dio. Poco tiempo después de darme a mi segundo hijo, cuando aún bebía en exceso, tuve que elegir. Ella me dijo que podía tener las botellas o a mi familia, pero no ambas cosas. De modo que dejé de beber. ¡Ajá!, exclamó. Entonces fue el amor lo que cambió tu vida, y junto con el amor encontraste a Dios. Yo no dije eso, José. Pues lo dijiste, Matías, lo dijiste. Al descubrir cuánto amabas verdaderamente a tu esposa y a tus hijos, encontraste a Dios. Dios es amor. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros. No es posible tener una cosa sin la otra. Y cuando conocemos el amor, también hemos encontrado el reino que muchos, que no pueden comprender este secreto tan sencillo, jamás encontrarán. Matías, el reino de Dios no se encuentra sobre una nube, está en tu interior. Eso era lo que Jesús le decía a la gente una y otra vez. Y le dieron muerte por sus esfuerzos. Respondí con cinismo. Hijo, respondió con suavidad el anciano, no he venido aquí esta mañana para predicarte. Tus ojos ya están abiertos, lo sé. Lo que debes aprender a aceptar es que Jesús fue asesinado porque incluso amó a quienes le dieron muerte, y ellos lo odiaban porque Él los amaba. Eran incapaces de comprender su amor, ya que iba contra toda razón en un mundo que exige un pago por todos los efectos y servicios y un castigo para todos los crímenes, sin dejar lugar para la caridad, la misericordia o la compasión. Tarde o temprano, la humanidad se dará cuenta de que el mejor remedio para todos los infortunios y desaciertos, preocupaciones, penas y crímenes de la humanidad estriba exclusivamente en los actos de amor. El amor es el mayor presente de Dios. Es la chispa divina que por doquiera produce y restaura la vida. Para todos y cada uno de nosotros, el amor nos da la fuerza, como sucedió en tu caso, Matías, para obrar milagros con nuestra propia vida y con las de aquellos que nos rodean. José se puso de pie y se dirigió hacia la puerta lentamente, cojeando un poco. Con la mano en el pestillo se dio vuelta para preguntar, ¿tienes algún otro plan para nosotros? ¿Alguien más a quien quieras visitar? Creo que no. Bien, quizá hoy deberías descansar, con el fin de prepararte para tu jornada de regreso. Yo también me siento fatigado. ¿Es hoy tu sabbat? No, mañana será nuestro sabbat. Hoy, más tarde, deberé abandonarte durante corto tiempo, pues debo atender algunos asuntos en mi almacén. Aún así, no puedo permitir que te vayas de esta casa sin primero mostrarte todas las pertenencias de Jesús que he podido reunir. Ayer, antes de que hablaras con Chobi, te dije, en respuesta a tu pregunta, que tenía dudas de que el ver mi colección te ayudara a comprender la verdad.
pero ahora... Una vez llegados al ala inferior del palacio de José, a su centro cultural, pasamos el estudio de Hermógenes, el escultor, y las 3 habitaciones llenas de estantes con pergaminos, antes de encontrarnos frente a la única puerta cerrada en esa área. Torpemente, José buscó entre los pliegues de su túnica y sacó una gran llave de plata, introduciéndola en la cerradura. Los goznes de la puerta chirriaron ruidosamente en el momento de abrirse, y José se hizo a un lado para dejarme pasar. «Te ruego que no prestes atención al polvo, Matías», se disculpó el anciano. «No permito que ninguno de mis servidores entre aquí a hacer el aseo, y yo mismo soy bastante descuidado». En comparación con las demás habitaciones del palacio, esta era algo más que un espacio para almacenar. 3 largas mesas, paralelas una a la otra, ocupaban la mayor parte del limitado espacio circundado por unos desnudos muros blancos, con 2 ventanas altas de un lado y una ancha puerta de bronce del otro. Lienzos de color verde oscuro cubrían las mesas. Seguía José hasta la que se encontraba más cerca del muro, y sin ninguna observación preliminar quitó la tela verde, descubriendo la mesa lo suficiente para que pudiera contemplar el primer objeto a su exposición. «Tómalo en tus manos, Matías». Aún su aspecto era repulsivo. José no necesitaba identificar ese objeto como una flagra, el instrumento utilizado por los romanos para flagelar. Me quedé mirando ese repugnante instrumento de mango largo, al cual estaban atadas una docena o más de pequeñas cadenas que tenían en sus extremos unos clavos enmohecidos y curvados. Siempre hemos sido muy ingeniosos para idear instrumentos para castigarnos unos a otros. «Tómalo, Matías», repitió José. Extendí la mano con vacilación, tomando el mango de madera. Después de sopesarlo 1 o 2 veces, retrocedí y lo hice restallar en el aire, mirando cómo se desplegaban las cadenas con un sonido silbante a medida que cada uno de los clavos formaba un círculo violento siguiendo su propia trayectoria maligna. ¿Castigo? Este era un instrumento de muerte. Una vez más, José me leyó la mente. «Todos aquellos adiestrados en el uso de esta abominable arma», me explicó, «pueden arrancar casi toda la piel de tu cuerpo y, sin embargo, mantenerte con vida para la ejecución en la cruz. Matías, trata de imaginar que te encuentras atado a un poste, delante de una muchedumbre que te escarnece, con el cuerpo desnudo, extendido hacia atrás y los pies separados. Después, imagina las cadenas y los clavos golpeando tu espalda y tus costillas, cada uno de ellos desgarrándote la carne hasta los huesos, y cada uno de esos golpes asestado por hombres de gran fuerza. Piensa en esos clavos, desgarrando tus partes pudendas, tus ojos, tu rostro, tu pecho. Trata de concebir un dolor tan terrible que ruegues pidiendo la muerte o la inconsciencia, pero justamente antes de que estés vencido, te echan agua fría sobre todo el cuerpo y te reviven lo suficiente para sentir el siguiente golpe y el siguiente. Matías, hubo muchos que se mordieron la lengua hasta partirla en 2 bajo los expertos golpes de un lictor romano. Imagina, si puedes, a alguien que ha recibido tan terribles golpes con este instrumento que su cuerpo ha quedado bañado en su propia sangre y está de pie en un charco de ella, y aún así no grita pidiendo misericordia, como me han dicho que no la pidió Jesús. Me estremecí y volví a dejar la flagra sobre la mesa. Emplearon 2 de estos instrumentos con Jesús. No logré conseguir el otro con tiras de cuero y plomos. Retiró todavía más la tela que cubría la mesa, mostrando una corona de espinas. Cuando finalmente hube recobrado el aliento, pregunté con gran nerviosismo: «¿Puedo sostenerla, José?» «Por supuesto, pero ten cuidado con tus manos. Este también es un instrumento terrible. Jesús fue crucificado llevando sobre su cabeza esa abominación, hecha por los soldados con las zarzas que utilizaban para encender el fuego. Yo mismo la retiré de su cabeza con grandes dificultades.
Muchas de las agudas espinas de la planta penetraron en su frente y por encima de sus orejas. 2 tiras de madera, cada una de no más de 6 milímetros de espesor, estaban entrelazadas para formar un círculo imperfecto que tenía un diámetro aproximado de 23 centímetros. Irradiando de los grises tallos a un poco más de 1 centímetro una de otra, se veían unas espinas delgadas como agujas. Casi tenían 2 centímetros de largo. Sus afiladas puntas se clavaron en mi carne cuando levanté la corona con manos temblorosas hasta la altura de los ojos. Todavía puedes ver la sangre, Matías, aun cuando se ha vuelto más oscura con el paso de los años. Después de colocar la corona sobre la cabeza de Jesús, con este palo encajaron las espinas profundamente en su carne. Esperó hasta que volví a depositar la corona sobre la mesa, antes de poner en mis manos un pesado bastón que medía aproximadamente 90 centímetros de largo. Con este bastón, los soldados golpearon a Jesús en la cabeza una y otra vez, haciendo que las espinas penetraran debajo de la piel. Después lo colocaron en su mano, como si fuera un cetro real, y de sus hombros colgaron esta capa. Me entregó un trozo de tela color púrpura, de un tejido muy delicado, quizá seda, con un cordel trenzado en uno de sus extremos. Después de que cubrieron su cuerpo con este manto, se burlaron de él y lo hicieron girar, escupiéndolo en el rostro, dándole puntapiés, mofándose y llamándolo rey de los judíos. Cuando se cansaron de su diversión, lo devolvieron a Pilato, quien lo llevó nuevamente delante de la gente, flagelado y humillado. «He allí al hombre», dije, citando a Pilato. «Sí», repitió José con suavidad. «He allí al hombre». La segunda mesa solo contenía 2 artículos. Uno de ellos era un burdo trozo de madera de pino áspera, que fue clavado en la cruz sobre la cabeza de Jesús, en el cual estaba escrito toscamente en 3 idiomas: latín, griego y arameo: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ese letrero, de acuerdo con los procedimientos romanos, fue llevado por un soldado que caminaba delante del convicto en el camino hacia el Gólgota, con el fin de que todos se enteraran de su crimen. Las palabras de Pilato, palabras que se rehusó a cambiar a petición del sumo sacerdote, eran su forma de insultar a las autoridades judías, como puedes ver, dijo José, levantando en sus manos 2 pedazos. Shem los rompió cuando lo quitó de la cruz. Di un salto hacia atrás, señalando hacia el letrero. ¿Qué sucede, Matías? ¿Alguna vez has prestado atención a la forma en que se rompió la madera, José? Volvió a mirar los 2 trozos y sus ojos se llenaron de lágrimas. En uno de ellos, en latín, decía Jesús, y debajo de esa palabra solamente se leía otra: Rey. Avanzamos hacia el otro artículo expuesto en la mesa, un manto desvaído de lana roja. José lo colocó en mis brazos. Esto se llama abayé, y es la clase de manto que han usado los pastores de aquí durante cientos de años. Como puedes ver, no tiene costuras, excepto en los hombros. La madre de Jesús me dijo que él lo tuvo en su poder desde mucho antes de que alcanzara la edad adulta. Todos podemos recordarlo con este manto sobre los hombros, caminando por las calles y en el patio del templo. En una ocasión, ofrecí comprarle uno nuevo, diciéndole que un hombre de su importancia debería vestir de acuerdo con su posición. ¿Y qué te respondió? Simplemente se rió y me dijo que no debía juzgar a un hombre por lo que estaba fuera de su piel, sino por lo que lleva en su interior. Y me pidió que llevara el dinero que hubiera gastado en un manto nuevo y se lo diera a los pobres. Levanté la tela suave, frotándola contra mi mejilla, hasta que sentí algo duro y áspero. A todo lo largo de uno de sus lados se veían varias manchas oscuras, frágiles al tacto. Más sangre suya, dijo el anciano. Seguimos caminando hasta la tercera mesa. Debajo de la tela verde estaba un pedazo de lino y una sábana larga y estrecha, plegada en varios dobleces. Este es el lienzo con el cual envolvimos su cuerpo.
y esta es la tela que colocamos sobre su rostro, de acuerdo con nuestras costumbres. Shem recuperó ambas prendas de la tumba al día siguiente que la encontraron vacía. Asentí, y José volvió a colocar la cubierta verde. Después se dio vuelta y me tomó fuertemente de los hombros. Acabas de ver todas las posesiones materiales de un hombre, Matías. No dejó atrás ni oro, ni plata, ni tierras, ni esposa ni hijos, ni tampoco un cargo de autoridad o un título. Lo que es más, ni siquiera permaneció entre nosotros durante mucho tiempo. Casi todos los hombres cuyas palabras o acciones han cambiado el curso de nuestro mundo han requerido 6 o 7 décadas, a veces más, con el fin de lograr lo que se han propuesto. Y aun sus obras, tan grandiosas en su época, pronto se desvanecen de nuestra memoria. Este hombre murió cuando apenas contaba con poco más de 30 años de edad. Y no obstante, nada de lo que dijo o de lo que hizo ha menguado ni siquiera un poco. Se me quedó mirando durante varios minutos, como si tratara de decidir si debía continuar o no. Finalmente dijo: «Hay una cosa que me ha extrañado acerca de tu investigación, hijo mío. ¿Por qué ni siquiera una sola vez pediste a alguna de las personas a quienes interrogaste que te describieran el aspecto físico de Jesús? ¿Acaso eso no te interesa? Es verdad, no te hubiera acercado más a los hechos relacionados con la tumba vacía, pero pienso que después de pasar tantos años estudiando la vida de un hombre, habrías llegado a adquirir cierta curiosidad en cuanto a su apariencia». «Jamás pensé en ello, José», respondí. «Desde mi juventud es probable que haya contemplado miles de pinturas de Jesús, así como muchas esculturas, igual que la mayoría de la gente, y creo que simplemente supuse que lo conocía. De alguna manera me daba cuenta de que estaba jugando conmigo. Sus viejos ojos tenían ese guiño que ahora me era tan conocido. Pero Matías, ¿acaso no es un error de quien quiera que esté llevando a cabo una investigación el de suponer cualquier cosa? Ciertamente, tus famosos detectives que has creado jamás resolverían sus misterios en tus libros si les permitieras suponer muchas cosas. ¿Estoy en lo cierto?» Asentí, sin saber qué debía esperar, sin siquiera atreverme a adivinar. El anciano volvió a introducir la mano entre los pliegues de su túnica. Sacó otra llave y, sonriendo ampliamente, se dio vuelta para dirigirse hacia la puerta de bronce en el lado más cercano de la habitación. Hizo girar la llave, pero esperó hasta que me encontré a su lado antes de abrir la puerta por completo. En el interior de lo que no era nada más que un armario iluminado por una ventana de cristales en lo alto, estaba la estatua de un hombre de tamaño natural y tallada en mármol. Matías, según mi opinión, esta es la mejor obra de Hermógenes, mi escultor. ¿Jesús?, grité en voz alta. Asintió con calma. Fue realizada sin mi conocimiento. Hermógenes acostumbraba a ir a escuchar a Jesús en el patio del templo por su propia voluntad, y cuando regresaba a su estudio, hacía algunos bocetos de memoria, trabajando en secreto. A partir de todos esos dibujos, creó lo que estás viendo ahora, una perfecta efigie de nuestro Señor. Los pies de la figura de mármol, calzados con sandalias, se apoyaban con firmeza sobre el suelo, sin ningún pedestal debajo de ellos, de manera que, cuando me acerqué todavía más, me encontré cara a cara con lo que, con toda probabilidad, era la única representación que jamás se hubiera hecho de Jesús en vida. Ciertamente, Hermógenes había realizado una obra maestra. Aún en el monocromo del mármol blanco, la figura daba la impresión de que en cualquier momento iba a moverse y hablar, debido a la luz difusa del sol que iluminaba desde arriba. Estudié cada uno de sus rasgos, tratando de grabarlos en mi memoria.
Jesús llevaba el cabello partido en medio, cayendo libremente sobre la espalda, pero apartado del rostro, de manera que podían verse los lóbulos de sus orejas, encima de cejas pobladas y ojos hundidos. La nariz larga, con una ligera curva, y la boca de labios plenos. Tanto el bigote como la barba estaban recortados, aun cuando no con mucho cuidado, y sus pómulos salientes descendían hasta una barbilla puntiaguda. Si Hermógenes había sido preciso en su escala, su estatura era igual a la mía, aproximadamente 1,83 m, muy alto para un judío de esa época. Más que cualquier otra imagen que pudiera recordar, guardaba un gran parecido con el Jesús de un óleo pintado por Ralph Paulet Coleman. En una ocasión admiré una gran copia de la obra de Coleman que colgaba en la oficina del capellán del Scottsdale Memorial Hospital, y Arthur Howard fue lo suficientemente amable como para enviarme una reproducción más pequeña para mi estudio. ¿De qué color era su cabello, José? Café, o quizá más bien castaño oscuro. También sus ojos eran café y su piel morena por todos los días pasados bajo los rayos del sol. ¿Y su voz? No muy profunda, más bien de un tono medio y suave siempre. Aun cuando hablara con enojo, sus palabras no ofendían los oídos. Retrocedí todavía, tratando de fotografiar ese rostro con los lentes de mis ojos. Sobre todo en la parte superior de su rostro podía ver el parecido con su hermano Santiago. ¿Santiago? De pronto recordé quién tenía la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Volviéndome hacia José, casi le grité: «¡Debo ver a Santiago nuevamente!». «¿Por qué?», preguntó con tono de voz preocupado. «¿No recuerdas, José?». Le pregunté por qué, si se rehusó a seguir a Jesús cuando aún estaba con vida, ahora arriesga diariamente su vida, predicando una filosofía que acarreara la muerte a su hermano. Sí, y se negó a contestarme en ese momento. Me dijo que volviera a hacerle esa misma pregunta después de que hubiera hablado con los demás. Y bien, ya he hablado con ellos. Matías, tu tiempo aquí se acorta. Recuerda, cuando llegaste te advertí que si algo llegara a suceder aquí durante tu visita, que te hiciera perder la vida, yo no podría revivirte con el fin de enviarte de vuelta a tu propio tiempo y lugar de procedencia. Sí, lo recuerdo. ¿Y una visita a Santiago? ¿Vale la pena correr un riesgo así? ¿No estás ya convencido de que sabes la verdad acerca de Jesús sin necesidad de una prueba adicional de nadie? José, te lo suplico, no me envíes de regreso sin que vuelva a hablar de nuevo con Santiago. Suspiró diciendo: ¿Cuándo quieres verlo? El día de hoy, ahora mismo, mientras más pronto mejor. Si, como dices, Pilato ya está dispuesto a atacar. José se oprimió las manos con nerviosismo. Hoy no puedo acompañarte, Matías. Dentro de poco tengo que estar en mi almacén. ¿En dónde encontraríamos a Santiago a esta hora? Probablemente en su negocio. Tiene un puesto en el mercado, en donde construye y repara mobiliario, carretas e instrumentos de labranza. Por las tardes siempre se encuentra en el templo. ¿Y tu almacén no se encuentra cerca de su puesto en el mercado? Todavía más lejos. Y bien, ¿por qué no me dejas en el mercado en donde se encuentra Santiago y después sigues tu camino hasta tu almacén? Permíteme una hora en compañía de Santiago y después envía a Chema a buscarme, te lo suplico. Puede ser muy peligroso, hijo mío. No te preocupes. Sé cuidar de mí mismo y solamente me llevará una hora. Matías, ¿en verdad es tan importante para ti? José, esa entrevista lo es todo para mí, especialmente después de haber hablado ayer con Juan, Marcos y Chobi. En el transcurso de todos los años de investigaciones que llevé a cabo para escribir mi libro, siempre me pregunté qué fue lo que hizo que Santiago cambiara de opinión acerca de Jesús después de la crucifixión. 20 años, viejo amigo.
La mayoría de la gente se pasa toda una vida haciéndose preguntas. Lo sé, pero la mayoría de la gente no tiene la oportunidad que tú me has dado. Será mi última entrevista, te lo prometo. Lo logré. A pesar de la preocupación de José por mi seguridad, no pudo dejar de asumir su papel de guía cuando nos adentramos en la escualidez de la parte baja de la ciudad que, inexplicablemente, incluía el mercado más emprendedor y variado de todo el mundo civilizado. Ninguna peregrinación a la Ciudad Santa se consideraba completa sin hacer una visita al gran mercado. A lo largo de calles de adoquines separados, apenas suficientemente anchas para que pasara nuestro carruaje, José una y otra vez ordenaba a Chem que se detuviera mientras me indicaba los sitios pintorescos y los extranjeros aún más pintorescos procedentes de tierras lejanas. Los judíos de Babilonia alzaban sus largos mantos de terciopelo para evitar las deyecciones de los animales, mientras se mezclaban con sus hermanos de Persia, ataviados con brocados de seda. Los creyentes de Anatolia envolvían sus túnicas de pelo de cabra contra sus cuerpos para evitar las manos ávidas de los vendedores de voces estridentes o los cuerpos tambaleantes de los aldeanos galileas, quienes solo tenían ojos para las mercancías más llamativas, las cuales abundaban. Observé cuando una pareja de soldados romanos, probablemente ayudantes sirios, según dijo José, pasaba silenciosamente en medio del torbellino de compradores antes del sabbat, con sus yelmos relucientes y sus capas coloridas, que destacaban de manera prominente en la confusión cambiante de atavíos. Visitantes y nacionales por igual miraban hacia otro lado. El mercado tenía algo para todos. Los puestos y casetas al aire libre, algunos tan pequeños que hasta el mercader tenía que permanecer fuera de ellos, complacían cualquier necesidad o deseo. Uno podía pedir que remendaran unas sandalias o zurcieran un manto, o bien que tiñeran una túnica. Se podía adquirir un brazalete de plata más fina o un collar del más vil de los metales y aún cambiar oro por el equivalente de su peso en seda. Ante la vista de los compradores, los hábiles artesanos tejían alfombras, mientras que el siguiente puesto podía exhibir grandes estatuas de los dioses griegos y romanos. Por doquiera podía escucharse el vocerío de los agrios regateos, mientras los perfumes más embriagantes, los bálsamos, los frutos y aceites y aún el ganado cambiaban de propietario. Mendigos, lisiados, enfermos y aún ciegos se enfrentaban a todos los compradores. Únicamente el aspecto amenazador de Chem, sentado en lo alto del carruaje con el látigo en la mano, impedía que nos volcara la multitud. La carne y los quesos apilados sobre mesas endebles recogían el polvo que se remolinaba a medida que avanzábamos. Los restaurantes, me indicó José, abundan en cada calle y servían una gran variedad de platillos de carne de cordero, de venado, perdices, codorniz, ganso, yogur, lentejas, guisantes, lechuga, pan de harina sin refinar, pescado fresco, pastel de frutas y langostas fritas, con una gran selección de vinos de Chipre, Samaria y de Canaán, y también cerveza egipcia. Y aún había prostitutas para el viajero solitario o el soldado, de todos los colores y de todas las razas, caminando de un lado a otro frente a sus puestos, susurrando palabras dulces de seducción y promesa a los peregrinos que vagaban por allí con los ojos abiertos. Los sonidos del mercado debían ser ensordecedores, si no es que atemorizantes para los visitantes rurales, acostumbrados a la tranquila vida pastoral de sus rústicas aldeas. Acompañando el monótono clamor de los mercaderes más osados, se escuchaba el rítmico golpeteo de los mazos y martillos de los artesanos al dar forma a la madera, al cobre, al cuero y a la plata. Las ovejas y todo el ganado chillaba en coros de rebuznos atemorizados, mientras sus nuevos propietarios los conducían bajo los golpes de sus látigos y bastones, con los cascos resonando y resbalando sobre la piedra y la madera.
Los pregoneros sagrados, en sonoros tonos de voz, anunciaban mensajes especiales del sumo sacerdote casi a cada hora. Los niños gritaban, los tratantes de blancas discutían y regateaban. Los perros ladraban y 4 veces al día el estallido de las 7 trompetas de plata sacerdotales repercutía a través de la escualidez, haciendo que toda la gente se arrodillara. Los habitantes de la parte baja de la ciudad, me explicó José, no solamente eran súbditos romanos, sino también prisioneros en su propia desesperación, y los preceptos piadosos de sus sacerdotes les ofrecían muy pocas esperanzas de llegar a alcanzar una vida mejor. Casi se amotinaron cuando supieron que Jesús fue crucificado. A diferencia de otros rabinos o maestros, él fue aceptado entre ellos. Encontramos a Santiago en una de las muchas bulliciosas calles laterales, parado frente a su puesto, blandiendo un martillo en una mano y gesticulando furiosamente ante una pequeña multitud que se encontraba reunida delante de él. Aun cuando se supone que debe estar trabajando en su artesanía, dijo José con admiración, no puede olvidar su gran misión en la vida. El anciano se volvió hacia mí tomándome de las manos y diciendo, ten cuidado, haz lo que tienes que hacer y espera a Chem. Volverá a recogerte dentro de una hora. Ve en paz. Mispa. ¿Mispa? Sé lo que eso significa. Dímelo, hijo, me rogó, mordiéndose el labio inferior. El Señor vigile entre tú y yo cuando estemos separados uno del otro. Se inclinó y me besó en la frente. Esa es mi plegaria, Matías. Me quedé mirando hasta que la carreta dio vuelta a la izquierda hacia una de las calles principales llena de gente. Me sentía tan inseguro como un jovencito que ha huido de su casa. Matías, bienvenido. Me di vuelta a tiempo de ver a Santiago corriendo hacia mí, sintiéndome aliviado y emocionado porque me había reconocido. Nos abrazamos y en su exuberancia casi me llevó en vilo a través del espacio abarrotado de muebles hasta su pequeña tienda. Después de algunos minutos de charla informal, Santiago me preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Seguramente tu visita no es para ver este espectáculo tal y como está. Compartimos la misma banca sin acabar. El olor a pino recién cortado inundaba el recinto. ¿Recuerdas la promesa que hiciste? Le pregunté. Su rostro se nubló. ¿Una promesa a ti? No recuerdo. ¿Recuerdas ese día que fui a verte al patio del templo en compañía de José de Arimatea? Por supuesto. Me hiciste muchas preguntas acerca de Jesús, y yo respondí a todas hasta donde pude. No respondiste a todas. Empezó a ponerse de pie. Matías, como puedes ver, ahora no tengo tiempo para eso. Quizá esta tarde, cuando me encuentre en el patio. Santiago, solo tengo una pregunta que hacerte, y estoy aquí porque tú me dijiste que viniera. Volvió a instalarse en la banca. No te entiendo. El otro día en el patio, admitiste que mientras tu hermano estuvo con vida, tú te sentías invadido por la vergüenza a causa de sus acciones, y que estabas seguro de que seguía una senda imprudente que lo llevaría a la destrucción. Entonces, te pregunté por qué, si eso verdaderamente describía tus sentimientos, ahora te has convertido en su principal abogado, arriesgando tu vida cada día en el templo. Contestaste diciéndome que hablara con los demás, tal y como lo tenía planeado, y que entonces responderías a mi pregunta. Asistió esbozando una sonrisa. Ahora lo recuerdo. ¿Y bien? ¿Has interrogado a todos los testigos que pretendías visitar? A todos. ¿Y ahora te encuentras más cerca de la verdad que cuando empezaste? Lo estoy, pero todavía puedes ayudarme. Si tú, que no creías, ahora estás dispuesto a arriesgarte a sufrir la misma muerte que padeció Jesús, entonces, todo lo que sepas, cualquier cosa que se haya presentado en tu vida después de su crucifixión, también podrá ayudarme.
Una cosa es contemplar la verdad a través de unos ojos que antes estuvieron ciegos, pero otra, mucho mejor todavía, es comprender la verdad que uno ve. Santiago inclinó la cabeza hasta que casi quedó sobre sus rodillas, frotándose la parte posterior del cuello con gran furia. Me quedé a su lado esperando. Por último, se irguió. Justamente cuando abría la boca para hablar, una sombra se proyectó sobre el piso y escuché el choque de metales. Santiago se puso de pie de un salto y yo hice lo mismo, pero no antes de que 3 legionarios penetraran al interior de la pequeña tienda. Uno de ellos dio un paso hacia adelante y en su rostro no se adivinaba ninguna emoción. ¿Tú eres el llamado Matías?, preguntó, señalándome con su espada corta. Lo soy, dije roncamente. Matías, por orden del procurador Poncio Pilato, te prendemos.